Dios le bendiga de una manera muy especial en esta noche. Amén. Aleluya. Hoy vamos a estar compartiendo el mensaje a Esmirna. Le compartí la vez pasada cuando daba el mensaje a Éfeso de que si nosotros tomamos estos 7 mensajes que Dios le envió a las iglesias, a las 7 iglesias principales que en ese entonces habían en Asia Menor, gloria al nombre del Señor, si los tomamos todos para nosotros y miramos dentro de cada mensaje, gloria al nombre del Señor, que Dios nos habla, que nos alaba y que nos reprocha, podemos volvernos a Dios de todo corazón y empezarlo a agradar, porque estos 7 mensajes es el mensaje a la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Así de que hoy, aleluya, no va a ser para Esmirna, sino para la Jerusalén del cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Leemos la palabra diciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que a cada iglesia siempre el Señor entra dando una referencia de Él. Y todo tiene un sentido. Gloria al nombre del Señor. Aquí en la iglesia en Esmirna, ahora nos vamos a dar cuenta por qué Él dice, escribe el ángel de la iglesia, o sea, el pastor de esa iglesia y lógicamente a la iglesia en general. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es un mensaje de fortaleza, de confianza. Es un mensaje de seguridad que Dios le está dando a la iglesia de Esmirna. Le está diciendo el Señor a la iglesia, yo, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y le está diciendo el que tiene el control de todas las cosas, al que nada se le ha salido de las manos hasta ahora, sino que todo lo tengo bajo el control. Aún el que estuvo muerto, pero volvió y resucitó. Él les está hablando en esta noche, Jerusalén. Amén. O sea, el Señor le manda un mensaje poderoso en medio de una situación difícil que estaba pasando la iglesia de Esmirna, que es una de las iglesias, de las 7 iglesias, juntamente con Filadelfia, a las cuales el Señor no les reprocha absolutamente nada. Amén. Y hay algo especial en estos 2 mensajes de estas 2 iglesias, a las que el Señor no les reprocha nada. Era precisamente las 2 iglesias a las que el enemigo, o lo que el Señor llama sinagoga de Satanás, donde los enemigos del Señor, los que se decían ser conocedores, eran los que más perseguían a las iglesias. Amén. Fue las 2 iglesias donde tenía persecución de la sinagoga de Satanás, porque eran las 2 iglesias que estaban firmes delante del Señor, aunque estuvieran pasando momentos duros y momentos difíciles. Amén. Yo no sé usted por qué está pasando en esta noche, no sé por qué situación está pasando su vida, por dónde se encuentra pasando, pero precisamente si vino hoy a este lugar y se sentó ahí, gloria al nombre del Señor, no solamente Dios le está hablando a toda la iglesia en general, sino que le está dando un mensaje específico a algunos de ustedes aquí diciéndole en esta hermosa noche, usted vino delante de mí y yo te quiero dar un mensaje. Yo, el que vivió y que estuvo muerto y vivió, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene el control de todo, le da este mensaje en esta noche. Aleluya. Esmirna, la palabra Esmirna significa mirra. Gloria al nombre del Señor. Esta era una iglesia, aleluya, que se encontraba así se llamaba la ciudad, Esmirna. Esta ciudad aún todavía permanece. Amén, hermanos, hermanos. Esta era una ciudad muy bonita, muy grande. Era una ciudad que se mostraba, haga cuenta, Bucaramanga, una ciudad bonita. Gloria al nombre del Señor. Se le llamaba la perla del Ageo. La perla del Ageo. Gloria al nombre del Señor. Y Esmirna significa mirra. Escuchen bien esto que noté aquí.
la cual es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. Era usada como perfume, gloria al nombre del Señor, en especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte, las mirnas. Gloria al nombre del Señor, la mirna, perdón. Su fragancia se obtenía al machacar esa madera. Amén. Esa planta, gloria al nombre del Señor. Escuche bien esto que dice aquí de último. Esto describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa a la superficie, como decía que era una ciudad literalmente, físicamente muy hermosa. Parecía hermosa en la superficie, pero estaba muerta por dentro. Los creyentes de esta ciudad fueron machacados con persecución, pero sacaron un agradable aroma al Señor. Amén. También investigando, para ese tiempo, para esos tiempos, existían gremios obreros. No eran como hoy en día industrias o empresas, sino gremios. Se les llamaba a las empresas, a las pequeñas industrias o grandes. Gremios obreros. Y ellos tenían sus propios dioses a los cuales adoraban y veneraban. Y entonces en esta ciudad, donde había muchos de estos gremios obreros, a la gente se les permitía o se les daba trabajo, pero tenían que someterse a esas costumbres, tenían que someterse a sus creencias, tenían que someterse y tenían que participar de las fiestas o las solemnidades que ellos sacrificaban a sus deidades, a sus dioses. Gloria al nombre del Señor. Sobre todo para esa época se adoraba al César, porque esta ciudad había dedicado una estatua al César para que Roma pudiera tener protección sobre ella, porque en ese entonces gobernaba el imperio romano sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, sobre todo, se adoraba a César. Se dice en la historia que uno de los líderes de esta iglesia, por no someterse, por no adorar al César, por no ofrecer incienso a esta imagen y adoración, lo arrastraron por toda la ciudad. Aleluya. Esperando que él se rindiera, renunciara a la fe de Jesús y le diera adoración a César. Pero él dijo que prefería morir antes que vivir un tiempo un poco más de vida en esta tierra. Amén, amados hermanos. Prefería morir y heredar una vida y una eternidad con Cristo que darle oración y alabanza a un Dios pagano, a un hombre. Amén, amados hermanos. Entonces, las personas de ese tiempo que hacían parte de esta iglesia, no se les daba trabajo, porque ellos no se sometían a esa adoración. Ellos adoraban al Dios vivo, al Dios verdadero. Ellos sabían que solamente había un Dios al que debían adorar y alabar. Amén. Entonces, por ende, no tenían trabajo. Y si no había trabajo, ¿quiénes son los que producen la lana en la iglesia? Las ovejas. Era una iglesia que financieramente, económicamente era muy necesitada. Eran pobres y pasaban mucha tribulación porque no había que comer. Era algo parecido a los tiempos que se están acercando para nosotros. Amén, amados hermanos. Donde vienen tiempos donde se van a conocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Los que no se van a doblegar al enemigo, a la oración, a este mundo y al servicio a Satanás. Porque ya sabemos, y para el que no sabe, que lo sepa, gloria al nombre del Señor, que en los finales tiempos se levantará el anticristo, el cual será el líder del nuevo orden mundial. Amén, amados hermanos. Que establecerá una sola religión para todas las naciones, una sola moneda, y habrá una marca
Y el que se rehúse a tenerla, el que se rehúse a someterse a ese método de adoración, el que se rehúse a someterse a ese régimen de gobierno, entonces dice la Biblia que no se le permitirá ni comprar ni vender a esa persona. Lo que le estaba pasando aquí en la iglesia en Esmirna. Ellos no tenían oportunidad. Lo poco que por ahí hacían, lo poco que podían hacer. Pero aquí está el Señor para darle un mensaje y una voz de aliento. Aquellos que estaban dispuestos a morir y pasar por cualquier necesidad antes que doblegarse al mundo, al pecado y a Satanás. Entonces el Señor entra diciéndole: escuche bien, iglesia de Esmirna, yo, el primero y el último, para que lo tengan en cuenta, el que tiene el control de todas las cosas, el que está permitiendo que todo esto que usted esté pasando pase, el que estuvo muerto pero volvió y resucitó, como quien dice: no tengan miedo, porque si ustedes mueren por mí, yo lo volveré a levantar. Yo lo voy a levantar de nuevo. Aleluya. Le dice el Señor a esta iglesia, hoy nos dice a nosotros y a los que quieren ser fieles a Dios en medio de todo esto, no se doblegan ni se rinden a nada. Amén, hermanos, hermanos. Los que estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier cosa por amor al Señor. Los que estaremos dispuestos, aunque nos llamen rebeldes, aleluya, por no someternos a cosas que Dios no quiere. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque una cosa es que usted y yo estemos pasando necesidades y estemos pasando tribulación por causa del pecado. Amén. Una cosa es que usted y yo estemos pasando situaciones difíciles por causa de desobediencia, de rebeldía, como Dios tuvo que permitirle al pueblo de Israel en sus tiempos y entregarlos en manos de los enemigos para ser sometidos, para ser procesados, para ser subjuzgados. Amén, amados hermanos, para tener tribulación, buscando un arrepentimiento, que ellos se volvieran. Una cosa es estar pasando situaciones difíciles a causa, vuelvo y repito, de nuestro pecado, de desobediencia y de rebeldía. Pero si usted está agradando a Dios, está tratando de vivir para Dios y está pasando por situaciones difíciles, alégrese y gócese. Porque la misma Biblia dice, la misma palabra del Señor dice: bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Vuelvo y le repito, el Señor nos dice: si es por amor a mí, si por caminar de mi mano, si por agradarme a mí, porque no te has querido doblegar al pecado, porque no te has querido doblegar al mundo, a las cosas de este mundo, has tenido que pasar tribulaciones y angustias, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba también produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos y será para siempre. Entonces el Señor dice: yo conozco tus obras, tranquilo. Lo mismo que el mensaje que nos daba la otra iglesia: yo conozco tus obras, no se preocupe. No trate de darle explicaciones a los demás, no trate de rendirle a los demás cuentas. Yo conozco tus obras, no se preocupe. Te alaben o no te alaben, te den gracias o no te den gracias, yo estoy viendo tus obras, tanto en público como no en público, y yo te voy a dar la recompensa. Si estás orando bien, no te preocupes, que yo estaré contigo. Y si te matan y si te hacen daño y si te humillan por causa de mi nombre, tranquilo, que así como yo estuve muerto y me levanté, también te levantaré de los muertos, para que estés conmigo para siempre en el paraíso. No te preocupes. Yo conozco tus obras y tu tribulación.
tribulación no es cualquier palabra. La palabra tribulación es una palabra fuerte que tiene muchos significados. Angustia. A los cristianos de ese entonces los atribulaban y los torturaban y hacían que murieran lentamente. Gloria al nombre del Señor. A este hombre que digo lo quemaron en una piedra, lo quemaron vivo. Cristianos que lo sometían a torturas porque no se sometían a la oración, a César, a otros dioses, porque proclamaban el nombre de Jesús, el cual era prohibido. Amén, amados hermanos. Nos sometían a tribulación, a varias clases de torturas, a pruebas, todo eso, pruebas, tortura, angustia. Todo esto significa la palabra tribulación. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces yo le dice a la iglesia, y hoy yo creo que Dios te está hablando, hermano. Amén. Yo conozco tus obras y tu tribulación y qué más, y tu pobreza. Pero aquí está hablando de una pobreza, de una necesidad, de una escasez física, monetaria, que la iglesia no tenía, hermano. El pastor se dedicaba a predicar la palabra. Nadie le daba trabajo, porque menos, porque él era el líder. Las ovejas que eran fieles y se congregaban no tenían que llevar. Era una iglesia necesitada en gran manera. Y por ende era tribulada, porque cuando no hay que comer, cuando no hay que echarle la olla, cuando hermano usted lo están sacando de donde vive porque no paga el arriendo, ¿vive tribulación o no vive tribulación? Entonces Señor dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, tu pobreza y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué le dice entre paréntesis? Pero tú eres rico. ¿Sabe cuál es el gozo más grande y la alegría más grande que siento en mi corazón en medio de todo, cualquier situación? Es la riqueza que Dios me ha dado, espiritual. ¿Cuál riqueza espiritual, pastor? El saber y entender todo esto que está pasando. Ahora estamos ayunando aquí con los jóvenes que hay. Está levantando un grupo de jóvenes. Y hoy llegó una de las jóvenes y llegó triste. Y se puso a llorar. Y cuando le preguntamos por qué llora, porque escuchó todo lo que está pasando. Y estaba quebrantada por todo lo que estaba pasando. Y yo tratando de consolarle, le dije, mami, no llore. Gócese. Pero no por lo que le está pasando a la gente. Está bien que usted esté triste y llore por el dolor de las personas. Pero al mismo tiempo gócese. ¿Y sabe por qué? No por lo que le está pasando a la gente, sino porque la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Amén. Yo estuviera triste, desanimado, si esta palabra no se estuviera cumpliendo. Y la Biblia dice, el que ama esta vida la perderá. Pero el que aborrezca esta vida, los placeres y las cosas de este mundo, que ya muy pronto se terminarán, heredará la vida eterna. Amén. ¿Usted qué prefiere? ¿Vivir 100 años en esta tierra donde tenga placeres, gozos y deleites y el resto de la eternidad pasar en un tormento? Que la gente dice que nosotros los pastores hablamos de eso para infundir el terror a la gente y les dé miedo y que se congregue. Qué mentira del diablo, que Dios lo reprenda. No le decimos la verdad a la gente, no le mentimos. Hace poco una joven tuvo un sueño, para no hablar de religiones ni de iglesias, pero de una iglesia tal, donde ella veía que el líder de esa iglesia salía y la gente, todo el mundo le tiraba piedras y le tiraban cosas y lo perseguían. Y ella me preguntó, ¿eso qué es, pastor? Y dije, eso es lo que viene. Porque cuando vengan, cuando que estamos viviendo, aunque no nos asuste, que esto es principio de dolores. ¿Oyó? No nos asusta que esto todavía falta. Usted y yo todavía no estamos viviendo nada. Mire, estamos aquí congregados libremente. Cuando ya no nos podamos congregar, cuando nos estén persiguiendo, ahí sí empiezas a preocupar. ¿Oyó? Cuando la gente nos empieza a coger rayos, cuando el gobierno se ponga en contra de la iglesia, porque se va a llegar el momento que nos van a perseguir, porque los únicos enemigos que vamos a hacer de ellos y que vamos a estar en contra es la iglesia. Ahí sí preocupa. Por el momento, estos principios de dolores. Pues la hermana Marilena mandó un mensaje al grupo de la iglesia desde la Biblia, que dice, Señor, hay rumores de guerra, se levantará nación contra nación, se entregarán unos a otros, se matarán unos a otros.
pero no se preocupe porque esto aún es el comienzo. Si lo he leído, no lo he leído, léalo. San Lucas, rapidito ahí. San Lucas. Para que vea, hermano, que todavía esto no es nada, esto está empezando. Hasta ahora. Para que usted no se vaya a ir asustando tan rápido. San Lucas capítulo 21. Vamos a leer el versículo 9. Para no quedarnos ahí, dice señales antes de qué? Del fin. Para que usted no asuste, mire. Y cuando oigáis de guerras, ¿y qué más? Disensiones. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita en Colombia? Disensiones. No os alarméis, porque es que necesario, diga necesario. Porque es aquí en este tiempo donde los que son y están escritos tendrán que buscar a Dios. Es en medio de todo esto cuando el que está en los planes, en los libros del Señor, el que tiene hermano se levantará y buscará a Dios. El que no, seguirá en lo mismo. ¿Sí? Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero el fin ¿qué? No será inmediatamente para los que están esperando que ya Cristo aparezca en las nubes. No, todavía no. Pero todavía falta, y ahora le voy a llevar una cita donde usted va a ver por qué le digo que todavía falta. Seguimos en el Mirna, en Apocalipsis. Entonces el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu pobreza, tu tribulación, pero tú eres ¿qué? ¿Cuántos son ricos aquí espiritualmente? Entonces que esa es la mejor riqueza que usted puede obtener, hermano. El saber la verdad. El saber la verdad es la riqueza más grande, porque es lo que nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación. Dice, y también, wow, esto me gusta, y esto lo quiero dejar claro en esta noche, aunque no termino hoy el mensaje. Y la blasfemia de lo que se dice ser ¿qué? Judíos, y no ¿qué? Sino sinagoga de Satanás. ¿Sabe usted o sabía usted que para esta época, en esta ciudad, como en todas las ciudades de Asia Menor, porque usted sabe que fue cuando vino la persecución, cuando Roma sometió y muchos israelitas judíos fueron esparcidos por el mundo, y según la historia esta era una ciudad, Esmirna, era una ciudad donde había muchísimos judíos. ¿Y quiénes son los judíos? No son el pueblo de Dios, no son a los que Dios llamó, no son a los que Dios les dio las promesas, no son a ese pueblo que no era nada, sino era el pueblo más insignificante de la tierra, y Dios los llamó para hacer de ellos una nación grande, un pueblo especial, y hacer un especial tesoro de ellos. Pero estos judíos que no aceptaron a Jesús, como lamentablemente yo bendigo al pueblo de Israel, pero tengo que decirles la verdad. Amén. Porque no tengo rabia con los judíos, los amo y los bendigo cada día, porque dice el Señor que el que bendiga a Israel será bendito. Pero tengo que decir la verdad, como todavía Israel, hermano, la nación, el pueblo amado de Dios, todavía están esperando el Mesías, todavía no han creído y aceptado a Jesús en su corazón, muchos de ellos. Son pocos los que lo han aceptado, como los pocos que hubieron cuando los apóstoles. Y fueron ellos, la mayoría de estos judíos que habitaban en esta ciudad, que se decían ser creyentes, ser conocedores del Dios vivo, del Dios verdadero, de Yahweh, fueron los que más persiguieron a la iglesia en el tiempo primitivo, hermano. ¿Sabía eso usted? Fueron los que más le hicieron la guerra a la gente, y eran los que se encargaban de conspirar contra los cristianos de ese entonces, los que creían en Jesús. Los que se encargaban de hacer que esos reyes y esos reyes y esos gobernantes torturaran y persiguieran a los cristianos, haciéndoles creer que eran unos falsos, que eran unos mentirosos, como hoy en día igualmente se está haciendo con la iglesia verdadera del Señor. Y esta sinagoga de Satanás representa, gloria al nombre del Señor. Si quieres llevar a los niños allá atrás, que jueguen allá atrás. La mamita, cuando vengan a los niños, enséñenle que la iglesia se viene a adorar al Señor. Amén. Con amor se lo digo, no se preocupe, mi hermano.
Sí, yo sé que ustedes son maduras y maduros. Porque a eso uno le dice a los papás algo y se ponen bravos y no vuelvo a la iglesia. ¿Quién pierde? Usted. Amén. Aleluya. Entonces escuche bien, hermano. Dice que entonces estos judíos eran los que encargaban de hacer la guerra a los mismos cristianos. Y es lo que hoy día vemos. A esta, dice el Señor, vuelvo y le digo, yo conozco tus obras, tu pobreza, tu tribulación, pero tranquilo que yo sé que tú eres rico y también conozco la blasfemia de lo que se dicen ser. En este tiempo, para traerlo a nuestro tiempo, podríamos decir a lo que se dicen ser cristianos y no qué, sino que sinagoga de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque dicen que aman a Dios, que lo conocen, pero lo que hacen es buscar, criticar, hundir. No entran ni dejan que otros entren. Amén, amados hermanos. Están esperando a ver quién se equivoca para caer encima. Están hablando del uno, están hablando mal del otro. Pero cuando usted va a ver sus obras, ahí es donde usted tiene que aprender a discernir quién es y quién no es. O sea, si usted toma esto y lo traslada al tiempo de Jesús, ¿a quién Jesús le dice sinagoga de Satanás? A los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los que predicaban la Torá, una de las sectas más religiosas de aquel entonces. Que el Señor Jesús le dice, como la misma, era igual que la iglesia, que la ciudad de Esmirna, era una ciudad esplendorosa, bonita, pero por dentro estaba podrida. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, que hacen largas oraciones en las esquinas y visten flecos largos y se creen no sé qué cosa. Dice, pero no se dan cuenta que ustedes son como los sepulcros, por fuera se muestran bonitos, blancos y se creen los mejores, pero por dentro están llenos de huesos y podridos. Le dice el Señor, recorren el cielo y la tierra por hacer un discípulo y lo convierten 2 veces más que en hijo del diablo que en hijo de Dios. Perdónenme, hermano, que le diga, pero es la verdad. Amén. Hermano, no sea así. Que incluso el Señor dijo a los apóstoles, mire, todo lo que los fariseos les enseñan, háganlo porque ellos aman la Torá, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque estaban llenos de odio. Ay, no, pero es que esa hermana viene con licra. Ay, no, que eso es del diablo. Ay, no, que es que y en eso se la pasa. Que le tienen odio a las personas. Se creen puros, pero ¿qué hay dentro del corazón? Odio, rencor, resentimiento, rabia, egoísmo. Amén, amados hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos por dentro un pueblo que amamos a Dios. Amén, amados hermanos. Entonces yo conozco a esos que se dicen ser y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén, amados hermanos. Luego dice, no temas en nada de lo que vas a querer. Yo creo que este es un mensaje preciso para este tiempo, iglesia. No temamos en nada de lo que venga, porque el Señor nos ayudará. Yo quiero que lea por un momento en el libro de Mateo, antes de continuar ahí, Mateo. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24. (24:9), amén. Ahí mientras mi hermana Isabel se levantó a ayudar, me acordé de las niñas. Que cuando Jesús estaba con ella, yo le traía carrito, le traíamos carros para que se entretuviera y nos dejara hacer el culto. ¿No es cierto? Eso es. Buscamos estrategias. Gloria al nombre del Señor, hermano. San Mateo 24, ¿qué? 9, dice, ¿qué dice? Entonces, ¿os entregarán a qué? Pero esto, ¿cuándo será? Antes del fin. Ahí en el 24:3 dice, señales antes. No le estoy leyendo todo, pero le estoy leyendo esta parte. Que cuando todas estas cosas empiecen a pasar, mire, 7.
Se levantará nación contra nación. ¿Qué más? Reino contra reino. ¿Y ahora qué? ¿Y ya lo estamos viendo o no? Hambre y qué más. En diferentes lugares, o sea, en diferentes partes. Y ya todo esto lo hemos visto, ¿no? Hambre en Venezuela, en muchos países, en África. Hemos visto guerra países contra países, la primera y la segunda guerra mundial. Hemos visto terremotos en diferentes partes del mundo. ¿Todo eso ya lo hemos visto o no lo hemos visto? Bueno, entonces se acerca algo tremendo. Un 8 dice, ¿y todo esto será qué? O sea, eso ha sido principio de dolores, dice. Y cuando estas cosas empiecen a pasar, como la iglesia se levantará a predicar la verdad, decir la verdad, dice, entonces os entregarán a tribulación. Por ejemplo, todo esto que está pasando ahorita a través de la pandemia, todo esto es un ensayo. Es un ensayo, es como cuando van a hacer, ¿cómo se llama eso? Cuando van a hacer algo, un simulacro. Esto es un simulacro para el nuevo orden mundial. Por ejemplo, lo de la vacuna es un simulacro. No le tengan miedo a eso, pero es un simulacro. Y a la gente la están asustando. Y a muchos lo han asustado. Si usted no viene a vacunar, no puede trabajar aquí. Si no se vacuna, tan y tan y tan. Y hay mucha gente que le da miedo solamente de eso. Y por el temor a no perder el trabajo, por el temor a tener su comidita, por el temor a que le den, por el temor a que le ayudan, se someten. No digo que yo no le puedo decir en este momento que la vacuna se la marca. No le estoy diciendo eso. Pero esto es un ensayo para lo que viene, querido hermano. Y cuando venga lo pleno, lo verdadero, ¿qué vamos a hacer? Que le digan a usted, bueno, si no se deja poner esto, entonces se tiene que ir de aquí. ¿A dónde me voy? Y mi niño pequeño, por eso la Biblia dice, ay de las que críen en aquellos días. Porque uno a veces dice, por mí que me maten, pero mis niños. En el tiempo de la Inquisición, cogían a las familias y los torturaban. En un libro que leí me encanta una historia de una familia pastoral que la agarraron a ella, a la esposa, y los torturaron. Y un niño como de 9 añitos, 10 añitos. Y entonces pusieron al papá de rodillas amarrado y le dijeron con un cuchillo en el cuello del niño, bueno, pastor, renuncia a su fe, renuncia a Cristo o degollamos a su hijo delante de usted. Y el papá temblando, y el hijo, y entonces el hijo quizás vio al papá y le gritó y le dijo, papá. El hijo mismo le dijo, padre, no niegue a Jesús. Prefiero que me degollen y morir sabiendo que tuve un papá valiente que no negó al rey, y no vivir sabiendo que tuve un papá cobarde. Que nuestros hijos sepan la verdad, hermano. Que nos toca agarrar con ellos, que ellos sepan que es por amor al rey, no es por otra cosa. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Entonces entregarán a tribulación y ¿o qué? Matarán. ¿Y seréis qué, hermano? Dígalo. ¿De quiénes? Porque la gente le va rabia, la gente, son mentiras, evangélicos canzones. Yo cuando recién entró la pandemia les conté, estaba viviendo en una casa arrendada y me tocó empezar a transmitir los cultos en vivo desde ahí. Y eran solamente 2 alabanzas y le poníamos un poquito de volumen. Y la dueña de la casa nos sacó de la casa. Pero que el Señor sacuda el polvo de sus pies. No tengo rabia, pero ¿qué pasará? Dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de quién. Hermano, que nos aborrezcan por el nombre del Señor, ¿oyó? No porque usted es un lenguilar, un chismoso, un cristiano, mejor dicho, sino por servirle, por amar al Señor. Y entonces cuando esto empieza a pasar, cuando esto empieza a venir para la iglesia, mire lo que va a ocurrir. Muchos tropezarán, ¿qué? Porque muchos van a tirar la toalla. Incluso yo lo vi en este ministerio al inicio de la pandemia. Precisamente teníamos programado un retiro para la fecha donde empezó la pandemia, hermano. Y cuando empezó la pandemia dijeron que teníamos que quedarnos en casa, que esto, y nosotros nos decidimos irnos para el retiro.
Y los que no estuvieron de acuerdo se rebelaron y que eso, que esa desobediencia, que ese ejemplo que estamos dando, que no nos sometemos. ¿Y qué dice la Biblia? Primero someternos a Dios antes que a los hombres. Yo no le estoy diciendo que la gente ande por ahí sin tapabocas y desobedezca, no, eso no lo estoy diciendo porque este video será subido, porque el diablo es bueno para saber desinformar y meter cizaña. Pero era algo que ya teníamos programado, que ya Dios nos lo había enviado, ya Dios nos lo había mandado a hacerlo. Nos íbamos a aislar igualmente. Pero los hermanos que no saben, que no entienden y se asustaron, se rebelaron. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Y unos a otros qué? ¿Y ha pasado eso aquí o no ha pasado? Se aborrecerán. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Y entonces aquí es donde aprovechan los falsos. Ojo con esto porque dije que esto lo iba a conectar allá donde dice, y también conozco los que son la sinagoga de Satanás. Aquí es donde aprovechan los falsos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Venga para acá, eso no le pongan cuidado, tranquilo, aquí está Dios también. Eso no tenemos que desobedecer, sometámonos, eso es mentira, eso está, y empiezan a engañar a la gente. Aquí es donde el diablo va a engañar a más de uno. Por eso necesitamos tener bases, principios, un conocimiento pleno y verdadero de la verdad, para que el diablo no nos engañe. Porque la Biblia dice que Él levantó y Él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros y otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad y a la estatura de un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error para apartar de la verdad a los que amamos al Señor. Muchos de esos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? Aquí es donde más de uno se enfría, hermano. Vuelve atrás, toma las ofertas del enemigo y se apaga su amor. El amor de muchos se enfriará. Pero dice el 13, mas el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será. Y entonces, ¿qué le dice el Señor al mismo? ¿No es lo mismo? No temas en nada de lo que vas a padecer. 10. Y aquí que el diablo no está contento solamente con que ustedes estén pasando necesidad, tribulación y pobreza, sino que por causa de mi nombre va a tomar a algunos y los va a llevar a la cárcel. No temen nada lo que va a pasar, ya que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean ¿qué? Probados. O sea que el Señor lo estaba permitiendo. Y tendréis tribulación por ¿cuántos días? Por 10 días. Y esos 10 días, ¿qué representan? ¿Cuánto tiempo es? Esos 10 días representan un tiempo determinado. O sea, no va a ser para siempre, tranquilo. No sé cuántos estarán listos. No le digamos como a Pedro, Señor, hasta la muerte, tranquilo, cuente conmigo. Pedro dijo, Señor, yo hasta la muerte le seguiré. Y cuando le vio la muerte encima, cuando vio que le dijeron, ese es uno, agárralo también, atrápelo, mátelo, dijo, no, yo no lo conozco. Ajá. Es que es fácil decir uno cuando no está en los pesos de la batalla. Cuando venga la prueba donde tenemos que mostrar finura. Entonces yo le dice, no tema, el diablo traerá a nosotros a la cárcel por 10 días, pero usted sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Tranquilo. El que tiene oídos en esta noche, ¿cuántos tienen oídos aquí en esta noche? Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuál segunda muerte? Hay 2 muertes. ¿Cuáles 2? Esta que vamos a tener. Si usted está en Cristo, solo sufrirá una muerte. Y ya no volverá a morir, sino que vivirá para siempre cuando el Señor lo levante.
¿Cuál es la segunda muerte? Son los que mueren en pecado, los que se condenan. Ellos resucitarán ¿para qué? Para ser juzgados y serán lanzados de nuevo al lago que arde con fuego azul. La segunda. Dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, sino que reinará para siempre conmigo. Amén, iglesia. Sepa que por más duro que nos toque, aunque no se asuste, porque usted sabe que todo estos juicios y todo esto que viene es por causa del pecado y por causa de la maldad. Es Dios llamando al mundo al arrepentimiento. Usted y yo seremos esquivados y guardados, y seremos guardados de muchas cosas, porque la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Amén. Y en cualquier momento de esto, cuando el anticristo se levante, cuando ya sea confirmado, cuando se establezca el nuevo orden mundial, cuando venga persecución sobre la iglesia y cuando estemos en el espeso, en cualquier momento sí tenemos que esperar, porque aparecerá el Señor en las nubes y levantará su iglesia. Así que esto no es para nosotros tener miedo. Aleluya. El viernes hablé en la vigilia que tuvimos sobre estos temas. Igual que sí que se está apuntando lo que hablamos, hermano. Acuerda que después del segundo sello, que el primer sello, un gallo blanco que se le dio una corona, coronavirus. Salió venciendo y para vencer. Ha vencido al mundo. Detrás de eso viene el segundo sello, que se hará poder de quitar la paz sobre la tierra y se matarán unos a otros a través de disturbios, tribulaciones y todo lo que estamos viendo. El tercer sello viene con una balanza. Habrá hambre. ¿Cuánto lleva una libra de carne? Hambre. Luego viene el cuarto sello y morirán por las tres anteriores: pestes, hambre y espada. Y ahí en el cuarto sello, la cuarta parte de la tierra morirá. Ya vienen con la balanza en la mano. Ya no hay oportunidad. Esto son oportunidades. Son llamados de amor. Y el juicio empieza por la casa del Señor, por los que ya conocen la verdad y no han querido afirmarse. Por ahí empezará el Señor. No le tenga miedo a nada de esto, porque todo ya está escrito y determinado. Lo único que usted le tiene que tener miedo es estar en pecado, porque la Biblia dice que orad para que seáis guardados cuando todo esto venga, para que seáis guardados. Y el Señor dice en el Apocalipsis: salid, pueblo mío, huid, no te hagas lo inmundo, para que no participes de las copas de ira que serán derramadas. O sea, lo que usted tenemos que yo hacer, así como hicimos con el tapaboca, hay que ponerse el tapaboca espiritual y aislarse de lo malo, y entonces nada lo tocará. Yo, hermano, mire, ahí está el tapaboca. Escóndase en la palabra y el diablo no te podrá tocar. Aleluya. Dios los bendiga a todos los que están viendo este mensaje. Ayúdanos a compartir para que otros también sepan la verdad. Póngase de pie esta noche, amado hermano. Bendito el nombre del Señor.